Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Overlord volumen 4. El día de hoy leeremos la parte 1 del capítulo 1. Aquí en pantalla están viendo la imagen oficial de ese capítulo 1, el cual leeremos a lo largo de todos estos días. Y bueno, aquí ya se nos presentan, ya el foco cambió un poco a las acciones de los hombres lagarto. Entonces vamos a iniciar con esta parte 1. No sin mencionar, antes que nada, que hago directo al menos 4 veces a la semana, alrededor de las 6 de la tarde, hora Colombia, 5 de la tarde, hora México, para que se pasen. El link a mi Twitch está en la descripción de todos mis videos. Así que nada, empecemos. Volumen 4, capítulo 1. El inicio del viaje. Parte 1, por supuesto. La cordillera de Acerlicia atravesaba el centro del Imperio Baharut y el reino de Restice, actuando como línea fronteriza. En el norte del gran bosque de Top, que se extendía desde las faldas del borde sur de dicha cordillera, había un lago de gran tamaño. Dicho lago, con una superficie de aproximadamente 20 kilómetros, tenía forma de calabaza y se dividía en dos capas, una superior y otra inferior. Me estoy equivocando, no estoy viendo. La capa superior del lago albergaba organismos de gran tamaño. La inferior, dada su profundidad, ¿qué me pasa? Fungía como ecosistema para los más pequeños. En la punta sur de la capa inferior había una zona, mezcla de lago y pantano, que se extendía a lo largo de un área de tamaño considerable, y en una sección dentro de las tierras pantanosas se habían edificado un sinnúmero de estructuras. Los cimientos de las casas estaban dentro del humedal, y desde ahí se extendían una serie de postes que actuaban como soporte. Eran muy parecidas a las construcciones diseñadas para la vida marítima. Una de las puertas de las numerosas casas se abrió y su dueño se expuso a la luz solar. Se trataba de un hombre lagarto, una de varias razas semihumanas. Los hombres lagarto eran, en esencia, una mezcla de humano y reptil. Descritos con más precisión, tenían manos y pies como los de un humano y podían caminar bípedamente, pero su cabeza carecía por completo de características humanas. Se encontraban clasificados con otras razas semihumanas como goblins u ogros. Se debía a que su civilización no era tan avanzada como la humana, además que solían ser considerados bárbaros por su estilo de vida. Sin embargo, aunque no fuera tan refinada, poseían su propia cultura. Una vez que un hombre lagarto se volvía adulto, su estatura promedio se acercaba a los 1.90 metros, con un peso que fácilmente superaba los 100 kilos. No se debía a que estuvieran llenos de grasa, al contrario, su cuerpo era bastante fornido y cada uno de sus músculos resaltaba bajo sus escamas. Su larga cola de reptil se extendía desde la cadera para equilibrar el resto del cuerpo. Sus pies habían evolucionado enfocándose en la movilidad bajo el agua y en terrenos pantanosos, e incluso tenían una aleta de gran amplitud. En contraste, se les complicaba un poco desplazarse sobre tierra firme, aunque no representaba ningún problema si se tomaba en cuenta su hábitat natural. Sus escamas, que iban desde un color verde ligeramente sucio hasta un negro grisáceo, no eran como las de un lagarto, sino más bien una capa queratinizada parecida a las de un cangrejo. También eran mucho más duras que cualquier armadura que usaran los seres humanos. Sus manos, igual que las de los humanos, tenían 5 dedos, y en las puntas crecían garras relativamente largas. Lucían bastante primitivos cuando sujetaban armas y las agitaban, y como no podían obtener minerales, solían usar armas hechas con colmillos y garras de otros monstruos, además de añadir piedras a instrumentos romos. El cielo lucía un tono azul totalmente cristalino, mientras que el sol se alzaba cada vez más, brillando con esplendor. Las nubes parecían pintadas por el ligero trazo de un pincel, un clima ideal.
La cordillera se vislumbraba claramente a la distancia. Los hombres lagarto no necesitaban mover la cabeza hacia arriba para avistar la centellante luz solar, dado que poseían un campo de visión amplio. Uno de ellos, Sariusu Shasha, bajó rítmicamente las escaleras de su casa mientras movía los párpados y entrecerraba los ojos. Se rascó la marca de una quemadura impresa sobre su pecho, cubierta con escamas negras. Era el símbolo que denotaba su estatus dentro de su tribu Green Cloud. Green Cloud. Las tribus de hombres lagarto tenían su propia escalera social. En la cima se encontraba el jefe. No se elegía según linaje, sino que simplemente se seleccionaba el más fuerte del grupo. La ceremonia para elegir a un jefe de la tribu se llevaba a cabo cada cierto número de años y un consejo de ancianos, conformado por los integrantes de mayor edad, se encargaba de apoyarlo. Debajo de ellos se encontraban los guerreros, los machos comunes, las hembras y por último los niños. Así era la composición de su sociedad. Por supuesto, había hombres lagarto que no estaban incluidos en dicha clasificación. Los primeros, los sacerdotes y druidas, ocupaban una posición similar a la de un hierofante. Se encargaban de predecir el clima y usaban técnicas de magia curativa para apoyar a los clanes en sus actividades cotidianas. Después seguían los grupos de caza conformados por guardabosques. Su rol primario consistía en pescar, pero como los machos comunes les ayudaban en dicha tarea, su principal responsabilidad se concentraba en las actividades al interior del bosque. Los hombres lagarto comían de todo un poco, pero su alimento básico eran peces de alrededor de 80 centímetros de largo. Casi no consumían plantas ni frutas, pero el objetivo principal de los grupos de caza era entrar en el bosque para explotarlo. La tierra firme no era un entorno seguro para los hombres lagarto, así que se requería la participación de especialistas como ellos para ir a talar árboles. Por eso, se les permitía cierto margen para maniobrar y tomar decisiones, siempre que siguieran las órdenes del jefe de la tribu. La vida de los hombres lagarto estaba firmemente conformada con la estructura antes mencionada, una sociedad patriarcal. Pero había excepciones que no seguían las órdenes del jefe de la tribu. Esos eran los viajeros. Al mencionar dicha palabra, era posible imaginar a extranjeros, pero ese no era el caso. La sociedad de los hombres lagarto solía ser hermética, y era muy raro que aceptaran a extraños que no pertenecían al clan. Entonces, ¿qué eran los viajeros? Así se les denominaba a los hombres lagarto que deseaban recorrer el mundo. Era común que los hombres lagarto no se alejaran de su lugar de nacimiento a menos que enfrentaran una situación de emergencia, como una escasez de alimento. Sin embargo, a veces aparecía uno que otro que deseaba fervientemente explorar el mundo que estaba más allá del lago. Cuando un viajero decidía dejar del clan, se le hacía una quemadura en el pecho. Esto demostraba que había dejado el grupo y salido de su jurisdicción. Y cuando los viajeros salían al exterior, en la mayoría de las ocasiones ya no regresaban. Quizá fallecían en su destino final o encontraban un mundo nuevo y se quedaban ahí. No se sabía con certeza. Pero si había hombres lagarto que regresaban una vez que terminaban su exploración. Aunque eran casos inusuales. Quienes regresaban solían ser alabados, dado el conocimiento con el que ahora contaban. Era cierto que se trataba de elementos anormales que se habían alejado de la jurisdicción de la tribu, pero podían convertirse en personajes destacados. Por esa razón, había algunos que no veían con buenos ojos a Sariusu, pero él seguía siendo el que destacaba más, y no solo porque fuera un viajero. Una vez que bajó del último escalón al humedal, su arma preferida, que llevaba ajustada en su cintura, chocó contra sus escamas e hizo un sonido ligero. Se trataba de una espada con una hoja blanquiazul que ostentaba un tenue brillo. Su forma era extraña, pues la hoja y el mango estaban integrados, como si se tratara de una combinación entre un garrote y un tridente. Se tornaba más y más delgada desde el mango. Cuando se llegaba a la punta, dicha espada tenía el grosor de una hoja de papel. No había ni un solo hombre lagarto que no conociera la existencia de tal espada. Todos conocían a Frostbane, uno de los 4 grandes tesoros. Sariusu empezó a caminar.
Se dirigía a 2 lugares y transportaba lo que dejaría en el primero, pescados de casi 1 metro de largo. Era bien sabido que representaban el alimento básico de los hombres lagarto y él llevaba 4. A Sariusu no le parecía desagradable el tufo del pescado crudo que llegaba hasta su nariz. Es más, le hacía sentir hambre, ya quería comer. Sacudió unas cuantas veces su nariz para apartar el deseo y siguió caminando a través de la aldea de la tribu Greenclaw, haciendo resonar sus pasos. Los niños, con sus aún brillantes escamas verdosas, corrían mientras reían, pero se detuvieron una vez que vieron a Sariusu y lo que cargaba en la espalda. Las miradas de estos niños en pleno crecimiento observaban desde las sombras, con ojos curiosos, a Sariusu, o para ser más precisos, al pescado que cargaba. Sus bocas se abrieron ligeramente y derramaron un poco de saliva, y aunque Sariusu se alejaba, las miradas lo siguieron. Eran las miradas de niños que anhelaban un bocado. Sariusu rió entre dientes y continuó su camino mientras simulaba no darse cuenta. El pescado ya tenía un destinatario, y por desgracia no eran los niños. Pero él sentía felicidad porque sabía que la mirada de los niños no se debía al hambre, y sobre todo porque no se había visto algo así desde hacía algunos años. Dejó atrás las miradas renuentes, caminó junto a las viviendas y llegó a su destino, una pequeña choza. Para entonces ya se encontraba en las afueras de la aldea y si avanzaba un poco más, llegaría a una área parecida a un lago, más profunda que el pantano. La choza construida en ese peculiar entorno era más resistente de lo que aparentaba, y más grande que la casa de Sariusu. Lo único extraño era que estaba un poco inclinada, y debido a eso, la mitad de la casa se encontraba bajo el agua. No se había derrumbado. Ese diseño era intencional. Sariusu se acercó a la choza haciendo ruido mientras caminaba por el agua. Quizás su olor fue percibido conforme se acercaba, pues escuchó un ligero serpenteo desde el interior de la casa. La cabeza de una serpiente apareció en la ventana, o mejor dicho, en algo parecido a una ventana. Dicha criatura, con escamas de un denso color café oscuro y ojos ambarinos, extendió su cuello y se lanzó hacia Sariusu una vez que lo vio, como si quisiera que la mimara. «Eso es, aquí estoy», dijo Sariusu y procedió a acariciar el cuerpo de la serpiente con movimientos que denotaban que ya estaba acostumbrado. La serpiente entrecerró cómodamente sus ojos, pues tenía párpados además de las membranas que los protegían. Sariusu también disfrutaba la sensación de las escamas de la serpiente. Esa criatura era Rororo, su mascota, y como la había tenido desde que era una cría, por momentos sentía que de verdad podían comunicarse pese a la diferencia de especies. «Mira, Rororo, te traje carnada. Quiero que la comas en paz, dijo Sariusu y arrojó los pescados que había llevado hacia el interior de la choza a través de la ventana. Acto seguido se escuchó el sonido húmedo de los pescados al impactar contra algo. «La verdad es que me gustaría quedarme a jugar contigo, pero tengo que ver cómo están los peces. Nos vemos luego», dijo Sariusu. No supo si la serpiente lo entendió. Ella solo restregó cariñosamente su cuerpo contra Sariusu unas cuantas veces y se metió en la choza. Poco después, se escuchó el sonido que hizo al abalanzarse sobre el pescado y masticar. Sariusu se alejó al confirmar el entusiasmo con que Rororo comía, señal de que se encontraba en buen estado. Se dirigió a la orilla de un lago un tanto alejado de la aldea. Sariusu caminaba en silencio, pero sus pies emitían un sonido innegablemente suyo. Avanzar por el agua sería mucho más rápido, pero se le había vuelto costumbre caminar sobre tierra firme para verificar que no hubiera problemas. Hasta para Sariusu era mentalmente agotador caminar en un lugar así, pues los árboles bloqueaban su campo de visión. Un rato después, por fin avistó su destino por una abertura entre los árboles. Suspiró con alivio al confirmar que nada había ocurrido y avanzó, apartando las ramas y acelerando un poco el paso. Sariusu abrió enormes los ojos, sorprendido, y cómo no, pues se encontró con la espalda de alguien que nunca habría imaginado que estaría ahí. Se trataba de un hombre lagarto que tenía escamas oscuras similares a las suyas. «Hermano, así que eras tú». Dicho lagarto, jefe de la tribu Greenclaw,
Greenclaw recibió con el ceño fruncido a Sariusu cuando volteó a verlo. Era Shasurius Shasha, el hermano mayor de Sariusu. En 2 ocasiones había ganado la elección para ser el jefe y, a pesar de no estar activo en batalla, conservaba tanto su estatus como un físico impresionante. Al ver juntos a ambos hermanos, el cuerpo promedio de Sariusu lucía pequeño. Las viejas heridas sobre el pecho de Shasuryu, que se habían tornado de color blanco y se extendían sobre sus escamas negras, evocaban la imagen de un trueno atravesando una nube negra. Sobre su espalda portaba una espada tosca de casi 2 metros de alto, hecha de acero y cubierta por un hechizo que detenía la oxidación e incrementaba el filo. Dicha espada también simbolizaba que era el jefe de la tribu. Sariusu se detuvo junto a su hermano en la orilla del enorme lago. ¿Qué haces en un lugar como este?, preguntó Shasuryu con la autoridad de hermano mayor. Es lo que debería preguntarte, hermano. El jefe de la tribu no tiene necesidad alguna de estar en un lugar como este, ¿o sí? Como era costumbre para Shasuryu, se quedó sin palabras y dejó escapar un pequeño quejido mientras volteaba a ver al lago. Varios palos robustos salían de su superficie, el grado que parecían rodear el lugar, y entre cada palo se extendía una red sumamente delgada. Cualquiera se daría cuenta de lo que era: un criadero para peces. ¿No me digas que estás comiendo a escondidas?, preguntó Sariusu. Shasuryu agitó su cola y golpeó con ella el suelo varias veces. Claro que no. Solo vine a ver en qué estado se encontraban tus peces. Sariusu permaneció en silencio. Querido hermanito, ¿por qué me ves con esos ojos?, dijo Shasuryu con un tono altivo, dando un paso al frente. Era tan imponente que pareció como si un muro se hubiera alzado, y hasta un viajero y guerrero experimentado como Sariusu quiso retroceder unos cuantos pasos. A pesar de esto, tenía la respuesta perfecta. Si solo viniste a ver cómo se encontraban, supongo que no quieres pescado. Es una lástima, hermano. Pensaba darte algunos si estaban bien, detalló Sariusu en tono bromista. Shasuryu dejó de golpear su cola contra el suelo y esta cayó lánguida. Están deliciosos, déjame decirte. Bien nutridos y los puse bien regordetes, después de todo ese trabajo. Tienen más grasa que los peces que atrapas con red, agregó Sariusu sin dejar de molestar. Vaya, comentó Shasuryu. Cuando los muerdes, la grasita sale a tu boca. Es como si fueran a derretirse, dijo Sariusu. De nuevo comenzó a escucharse el sonido de su cola y era más fuerte que antes. Mientras Sariusu observaba la inquieta cola de su hermano, le dijo en un tono un tanto bromista. Mi cuñada dijo que tu cola siempre te delata. ¿Qué? Esa condenada siempre juega conmigo a pesar de que soy su esposo. Además, ¿qué se supone que delata?, preguntó retóricamente Shasuryu. Ante la figura de su hermano, al ver que su cola ya no se movía ni un ápice, Sariusu no supo qué responder y solo soltó un ¡Ja! Condenada, sabrías de lo que hablo si cambiaras de lugar conmigo, dijo Shasuryu. El matrimonio no es una opción para mí. Bah, qué ridiculez. ¿Lo dices por esa marca que tienes? Deberías ignorar ese séquito de ancianos sin importar lo que digan. Eso sin mencionar que dudo que haya alguna hembra en la aldea que no te coquetee si la llamas. Aceptarán a cualquiera siempre y cuando tenga una cola grandiosa. Oh my God. Ay, joder. Finalizó Shasuryu. Los hombres lagarto almacenaban nutrientes en la cola, así que tener una que fuera extremadamente gruesa significaba más atractivo con el sexo opuesto. En tiempos de antaño, Sariusu llegó a elegir hembras con colas gruesas en lugar de delgadas, pero ahora que había conocido el mundo, prefería evitarlo. Dada la situación actual de la aldea, no me agradan demasiado las hembras con cola gruesa. De hecho, preferiría una con cola delgada. Me conformaría con alguien como mi cuñada, dijo Sariusu. Tomando en cuenta tu personalidad, no lo dudo. Pero eso sí,
Deja de estar cambiando de pareja y decir que el matrimonio no es para ti. Te hace falta conocer el sufrimiento que conlleva estar casado. Es injusto que solo yo lo esté, ¿no crees? Espetó Shazuryu. Le diré a mi cuñada, ¿eh? Ya ves, esta es solo una de las razones por las que agota estar casado. Me pueden chantajear fácilmente por ser el jefe de la tribu, sobre todo tú. Las risas afables de ambos reverberaron en la tranquila orilla del lago. Poco después, las risas cesaron y mientras Shazuryu observaba fijamente al criadero para peces, dejó salir unas cuantas palabras, todas cargadas de sentimiento. Honestamente, es magnífico. Tú... Sariusu le echó una mano a su hermano mayor al ver que hacía una pausa. ¿Mi criadero? Dijo. Sí, eso. No hubo ni un solo miembro de nuestro clan que hiciera algo semejante en el pasado. Y ya hay bastantes que saben sobre tu éxito. De seguir así, estoy seguro de que muchos intentarán imitar tus pescados por simple envidia, puntualizó Shazuryu. Es gracias a ti, hermano. Sé que hablaste una que otra cosa con todos. Hermanito, el que le haya contado a todos no hizo una gran diferencia. Fue un simple chisme. Lo significativo es que tú te esforzaste y has criado deliciosos pescados en este lugar, detalló Shazuryu. Al inicio, el criadero fue un fracaso tras otro. Obvio, se trataba de algo que Sariusu escuchó en uno de sus viajes y que intentó imitar. Nada más, nada menos. Incluso falló repetidamente mientras construía el cerco. Después de experimentar durante un año entero, había logrado construir el cajón para peces, pero ahí no acababa la cosa. También debía cuidar a los peces, así como obtener la carnada. En incontables ocasiones dejó morir a los peces dentro del cajón porque lanzaba diversas carnadas para ver cuál era la adecuada. Otros monstruos rompían la red del cerco y echaban todo a perder. Una vez comenzaron a hablar a sus espaldas porque parecía que jugaba con peces que debían servir como alimento y llegaron a pensar que estaba mal de la cabeza. Sin embargo, todo ese esfuerzo había dado sus frutos, ahí y ahora. La sombra de los peces se reflejaba bajo la superficie del lago mientras nadaban. Eran bastante grandes, incluso si querían atraparlos con red. Prácticamente ningún hombre lagarto creería que Sariusu los había criado desde que eran unos alevines, con excepción de su hermano y su cuñada. Es magnífico, hermanito, sentenció Shazuryu mientras compartía el panorama con Sariusu. En dichas palabras se hallaba un torrente de sentimientos. Como dije, también es gracias a ti, hermano, respondió Sariusu con un tono igual de emotivo. De nuevo, ¿qué piensas que hice?, preguntó Shazuryu. En efecto, su hermano mayor no había hecho nada, al menos en apariencia, pero los sacerdotes aparecían de la nada cuando un pescado se enfermaba. También recibió bastante ayuda cuando tuvo que reunir los materiales para el cerco. Cuando llegó el momento de repartir los pescados que se atraparon con red, se seleccionaron los que estaban vivos y sanos. Los guardabosques se encargaron de conseguir frutos para usarlos como carnada. Ninguno reveló quién les había encargado que ayudaran a Sariusu, pero cualquiera podía darse cuenta de que había alguien detrás, y que ese alguien no quería revelarse. Después de todo, se vería mal que un jefe de clan ayudase a un viajero que había salido de la jurisdicción de la comunidad. Te llevaré uno de estos cuando crezcan más, hermano, dijo Sariusu. ¡Ja! Lo esperaré con ansias, respondió Shazuryu, dio media vuelta y comenzó a caminar. Acto seguido agregó, lo siento. No digas eso, hermano, no has hecho nada malo, dijo Sariusu, aunque era incierto si su hermano lo escuchó o no. Continuó contemplando la espalda de Shazuryu mientras éste caminaba a la orilla del lago y se alejaba más y más. Una vez que revisó el estado del criadero, Sariusu regresó a la aldea. Entonces, sintió algo fuera de lo normal y observó el cielo. Era como el de cualquier otro día, celeste y amplio hasta donde alcanzaba la vista, y la cordillera atravesaba las nubes en dirección al norte. El hermoso paisaje de siempre. Nada había cambiado. Pero cuando estaba a punto de sentir que solo se trataba de su imaginación, notó que unas nubes extrañas yacían sobre el cielo. Al mismo tiempo,
Una nube negra y grande que obstruía toda luz y parecía estar cargada de lluvia, apareció de la nada en el centro de la aldea. Todos se sorprendieron y miraron hacia el cielo. Los sacerdotes habían dicho que ese día estaría totalmente despejado y realizaban sus pronósticos del clima mediante hechicería y conocimientos basados en muchos años de experiencia. Eran pronósticos de alta precisión, así que resultaba natural que a todos les sorprendiera el hecho de que hubieran fallado. Lo raro era que, más allá de la nube negra que flotaba sobre la aldea, no había nubes en ningún otro lugar. Parecía como si solo colgara sobre la aldea y alguien la hubiera invocado. La anormalidad aumentó. La nube negra comenzó a crear un vórtice, con la aldea como punto central, mientras se extendía cada vez más a una velocidad temible, como si el cielo azul fuera corroído por ella. Era una situación fuera de lo normal. Los guerreros se apresuraron a vigilar los alrededores. Los niños huyeron despavoridos hacia sus hogares. Sariusu bajó un poco su postura y extendió su mano hacia Frostbane mientras observaba las inmediaciones. ¿Qué ha vuelto a la aldea? Para entonces, la nube negra había cubierto el cielo en su totalidad. Si se observaba a la lejanía, aún podía vislumbrarse el cielo azul. La nube negra solo se había acumulado sobre el centro de la aldea. Todos se encontraban conmocionados. El viento transportaba voces desde ahí. Se podía escuchar un sonido abrasivo generado por las cuerdas vocales de los hombres lagarto, y eso en sí era una alarma, una que advertía sobre un enemigo muy fuerte o que sugería refugiarse. Al escucharlo, Sariusu comenzó a correr a través del humedal, con gran velocidad a pesar de ser un hombre lagarto. Corrió y corrió. Se encontraba dentro de una zona pantanosa de difícil acceso, así que plegó su cola para equilibrarse. Avanzó a una velocidad imposible de alcanzar para un humano, y así llegó al lugar desde donde se escuchó la alarma. Ahí se encontraban Sariusu y un puñado de guerreros en formación circular, mirando despectivamente el centro de la aldea. La misma mirada surgió en Sariusu tras observar el mismo punto. Una serie de monstruos apareció en la neblina negra, donde se enfocaban las miradas de todos. Incontables rostros terribles aparecían y de inmediato se deformaban. Eran rostros de diversas razas, pero compartían una característica. Todos expresaban un dolor interminable en sus semblantes. El viento transportaba sollozos, voces de resentimiento, gritos de dolor y quejidos despavoridos, como si se tratase de una ronda vocal. Tales emociones rencorosas se percibían a flor de piel, al grado que Sariusu sintió escalofríos que recorrían su espalda. Se estremeció. Entre los hombres lagarto de la tribu, Sariusu era uno de los guerreros de mayor rango, y aún así, los colosales no muertos lograron ponerle la piel de gallina. Los únicos capaces de pelear contra ellos eran prácticamente Sariusu y su hermano. El primero conocía la fuerza que esas criaturas tenían. Bastaba con echar un vistazo a los alrededores para ver que la mayoría de los machos eran guerreros. A pesar de eso, su respiración era acelerada y parecían niños asustados. Los monstruos se habían formado en el centro de la aldea y no se habían movido ni un ápice, para bien o para mal. Fue incierto cuánto tiempo transcurrió. Los guerreros sabían que un ambiente tan tenso podría tornarse de la nada en una gran batalla, y poco a poco acortaban la distancia que existía entre los monstruos y ellos, haciendo a un lado la presión psicológica. Dentro de su campo de visión, Sariusu notó que Shasuryu desenvainaba su espada y no tardó en hacer lo mismo con Frostbane. Pensaba ser uno de los primeros en arremeter contra el enemigo si la situación se convertía en una batalla. Pareció que la tensión había crecido a tal punto que se había espesado y estancado en el aire mismo. Fue justo ahí cuando, de repente, las voces rencorosas dejaron de escucharse y se convirtieron en una sola. Las maldiciones que entonaban eran totalmente distintas a las de hacía rato. Ahora sí tenían sentido. Escuchen, somos sirvientes de nuestro Ser Supremo. Hemos venido a advertirlos. Todos se vieron unos a otros,
Solo Sariusu y Shazuryu mantuvieron la mirada fija. Les anunciamos la muerte. Nuestro ser supremo ha movilizado a su ejército para acabar con ustedes y, a pesar de ello, su magnanimidad es tan grande que nos ha dicho que tienen tiempo para preparar su inútil resistencia. 8 días a partir de hoy. Y cuando llegue el día, de entre todos los hombres lagarto de este lago, ustedes y su aldea se convertirán en la segunda ofrenda para la muerte. Sariusu frunció el ceño y dejó salir un gruñido mientras exponía sus afilados dientes. Resistan inútilmente todo lo que quieran. Así nuestro ser supremo se alegrará y mostrará una sonrisa en su divino rostro. Los monstruos se deformaron al grado de cambiar de apariencia y se elevaron sobre el cielo, como si fueran humo. No olviden, 8 días. Y tal cual, comenzaron a planear en dirección hacia el bosque, en medio del cielo, sin un solo obstáculo. Mientras varios hombres lagarto los veían irse, Sariusu y Shazuryu solo observaron el cielo a lo lejos, en completo silencio. Fin de la parte 1. Esta parte da el inicio. Le copiaron a la niña del aro. Tiene 7 días. Esta parte da el inicio de lo que va a ser la guerra contra los hombres lagarto. Que mira que este comienzo habla de los viajeros. Más adelante, bueno, sabemos que Senberu, pero creo que en la Panini lo tradujo su nombre diferente. Senbel, creo que le colocó. También era un viajero. También es un viajero, de hecho. Le colocó Senbel, sí, Senbel. Y es curioso, los hombres lagartos saliendo a explorar el mundo. De hecho lo deben tener muy difícil, ¿no? Están rodeados de naciones humanas. O sea, ¿cómo hacen? Les toca tomar un gran rodeo para no toparse con ciudades o bandidos humanos o soldados humanos o gente humana, porque los verán automático como enemigos, siendo la raza humana tan prejuiciosa. Bueno, claro que la raza más humana prejuiciosa de Overlord es la de la teocracia, ¿no? Bueno, la nación más bien. Los otros sí los verían como, joder, peligro, pero no creo que sería algo tan dramático. Pero bueno, me estoy desviando. El dato más interesante es el de la cola. Ya saben, chicos, las mujeres, las hembras de los hombres lagarto prefieren a sus machos con colas grandes y gruesas. Ay, pero en fin, gente, espero que los chicos de YouTube, espero que les haya gustado este video. Y nada, aquí en pantalla está apareciendo los chicos que me han apoyado durante todo este tiempo a través de Twitch, a través de donación de bits aquí en Twitch y por medio de Patreon. Especial gracias a mi top de bits, Bizarkill, Jack y Mashkuto. Y también gracias a los que se han suscrito por varios meses, en especial a Hatisanin, que ya lleva 3 mesecitos suscrito. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado este video y nos veremos en la próxima. Adiósito.